Buenos días compañeros, mi nombre es Camilo Andrés Beltrán Vega, soy estudiante de zootecnia de la UNAD. Hoy vamos a hablar de la política comercial en el sector agrícola y de la competitividad del sector agrícola en Colombia. Desde el año 2003 se ha venido creciendo alrededor de 2 puntos porcentuales por debajo del crecimiento de la economía. Eso quiere decir que la economía agraria no ha venido creciendo como se esperaría en los últimos años. Hay muchas explicaciones para que esto no se presente, como el problema del clima, el cambio climático, el comportamiento, los precios del café, el comportamiento del mercado internacional, la renovación de los cultivos, también debido al conflicto interno, desplazamiento de nuestros campesinos, los nuevos cultivos que se siembra, hay que esperar cierto tiempo para recoger sus cosechas. Eh, la, en la participación de exportaciones, la participación de Colombia ha bajado mucho. Eh, bueno, aún seguimos siendo grandes productores de café de clase mundial, pero estamos aún por debajo de Brasil y Vietnam que están en los primeros lugares. El sector agropecuario mantiene una balanza comercial positiva. Esta balanza ha tendido a reducirse durante la última década, ya que las importaciones han venido creciendo a un ritmo más acelerado que las exportaciones. O sea, importamos más de lo que nosotros exportamos. El café sigue siendo nuestro principal producto de exportación en la materia agrícola, pero su participación cada vez se va reduciendo debido a los precios y que las personas encuentran otros productos más productivos en cuanto a lo económico. También la infraestructura vial, digamos, aunque las distancias lineales no son muy extensas, pero no, en la infraestructura, las carreteras, las condiciones del relieve colombiano dificulta mucho el, el transporte de los productos. En cuanto a la carne de res, pues Colombia sorprendentemente está a niveles similares de Brasil y nos encontramos muy cerca del promedio mundial, pero para ser un gran productor de carne como Estados Unidos estamos muy debajo. En la producción de leche también estamos súper abajo del promedio mundial. Apenas alcanzamos a superar a India, pero estamos muy por debajo de países que son grandes productores como Estados Unidos, como Nueva Zelanda. Bueno, en retos tenemos bastantes retos en el sector agropecuario, que es incrementar la productividad agropecuaria, la transferencia tecnológica. Nuestros campesinos, que son gran parte de la población rural, son muy renuentes a los nuevos cambios de la tecnología y aceptar nuevas tecnologías. Falta un poquito más de pronto de educación y de incentivar estos cambios. También de agregar un valor agregado a los productos, cuanto a de pronto participación del gobierno para que estas cosas sucedan, como centros de acopio, cuartos de frío, de procesamiento. Ampliar y diversificar el mercado interno y externo. También de pronto que nos vayamos hacia nuevos campos, hacia nuevos productos que nosotros por estar en el trópico podemos ofrecer como otros países grandes productores no lo pueden dar porque están en zonas climáticas donde se cuentan con estaciones. Entonces este sería un gran como algo por explotar que nosotros podemos tener. El sector agropecuario en Colombia sí es uno de los más pobres,
La pobreza se concentra desproporcionalmente en el campo. Colombia tiene un 45% de pobreza, pero el sector rural es del 64%. Eh, También esto lo agrava los temas que hemos tenido de conflicto armado, del desplazamiento, el despojo de tierra, los cultivos ilícitos, dificultando la capacidad de generar inversión pública y privada en el campo colombiano. En los cuellos de botella tenemos la baja productividad y los altos costos de producción, lo cual generan limitaciones de competitividad. Es decir, por tecnificar o agregar insumos agrícolas a una producción, digamos, no se ve reflejado en cuanto a la producción, ya que digamos, un bulto de fertilizante no nos da la base para que exista una ganancia. Entonces el campesino prefiere no invertir en estos elementos. La limitada disponibilidad de infraestructura y de logística, las barreras que enfrenta la población rural para desarrollar su potencial productivo, la incapacidad de participar en mercados internacionales, de generar procesos productivos sostenibles, y también la política arancelaria, que por el contrario ha perjudicado el sector y ha afectado las señales de mejora de productividad e inversión del mismo. En los modelos de desarrollo rural se deben atacar 5 áreas: los temas de competitividad, infraestructura, logística, ampliación de mercados, condición de inversión e ingresos y reducción de pobreza. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Laura Jimena Parra Forero, estudiante de agronomía de la UNAT. Este curso es Economía Agraria. El tema a tratar es política comercial del sector agrícola. Voy a tratar el tercer capítulo. Dice: evaluación del comercio de importaciones y exportaciones agrícolas y agroindustriales en Colombia de 1990 al 2015. El propósito es analizar el comportamiento de la evaluación del comercio exterior de los sectores agrícolas y agroindustriales en Colombia de 1990 al 2015. En esta evaluación podemos darnos cuenta que las exportaciones son mínimas a comparación de las importaciones. ¿Por qué ha pasado esto? Por los tratados de libre comercio, porque el campo en Colombia no es tratado como se tratan en otros países. Los países que más exportan un producto, tal vez no de tan buena calidad como los tiene Colombia, es porque allá los subsidian, y en Colombia todo el gasto va en el campesino, o sea, el productor como tal acarrea todos los gastos. Muchas veces no tienen para estudio de suelos, ni para insumos, ni para los fertilizantes, ni absolutamente para nada. Entonces, por eso muchas veces no tenemos un producto para exportar, a pesar de que nuestros productos, característicamente hablando, por ejemplo, del café, es mucho mejor que un país como Brasil, que es pionero en exportar café. Y es muy loco, pero nuestro café lo exportan y lo mezclan con el café de Brasil para tener un café de mejor calidad. Entonces nuestros productos, a pesar de que no son pioneros en exportación, son de mejores características y de mejor sabor y aroma frente a otros productos que son de mejor exportación, que son pioneros en exportación. Las importaciones son muchísimas, por eso el agro está como está, porque los tratados de libre comercio nos traen papa a pesar de que nosotros cultivamos papa, nos traen cebolla a pesar de que nosotros cultivamos cebolla, y nos traen café a pesar de que Colombia tiene el mejor café del mundo. El mejor aroma y el mejor sabor en café está en Colombia, pero nosotros lo seguimos importando. La materia prima. Desempeño de la agricultura en Colombia y en materia prima, en Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros tenemos, si hablamos del suelo, tenemos el mejor suelo. Nuestro país es un país tropical que se caracteriza por producir muchísimas cosas y durante todo el año, cosas que otros países que tienen todas las estaciones no logran hacer.
El Producto Interno Bruto de Colombia es demasiado bajo porque el agro en Colombia depende de préstamos, depende de que muchas veces no aseguran los cultivos a pesar de que ahora hay esa posibilidad y los campesinos simplemente quiebran porque siembran una tonelada, una hectárea o 2 hectáreas y vino el agua y les inundó el cultivo y el cultivo se perdió, entonces van a quiebra y no tienen el respaldo del gobierno como se debería hacer o porque simplemente no siguieron los parámetros para llevar un cultivo a cabo. Entonces, el pionero como tal en Colombia son los frutales. Luego está en exportación, el pionero es el café, el banano, las flores, eh, pero eh, como tal en el agro son los frutales, los cítricos, el aguacate, el cacao, el café, son como los que más producen en Colombia los frutales. Luego están pues las hortalizas. Pero hablando como tal de importaciones y exportaciones, el agro estamos un poquito quedados ya que por falta de conocimiento y de capacitación en el campo, por apoyo del gobierno, no tenemos la capacidad para sacar estos grandes productos porque son productos con características nutricionales en aroma y sabor muy buenos al exterior. Y pues es ilógico que, por ejemplo, nosotros cultivemos papa, cultivemos cebolla, cultivemos cacao, lo procesemos, porque también lo procesamos en Colombia, el café y el cacao y estemos importando. Entonces, el agro, política, comercialmente hablando de importaciones y exportaciones, el agro en Colombia está mal. ¿Por qué? Porque pues estamos importando cosas que nosotros producimos a menor precio, nos las mandan de otros países porque sus características no son iguales a las que nosotros producimos, porque a nosotros nos vale mucho más producir una libra de cacao con características netas y cacao neto de buen aroma y de buen sabor, con productos con características nutricionales altas al que nos traen de otro país, con sabor amargo y aroma amargo y no con las mismas características nutricionales del que nosotros tenemos. Entonces, por eso el agro está como está en Colombia, porque nos traen productos más baratos de otro país y no con las mismas estas, pero como consumidores nos fijamos en el precio y no en el valor nutricional muchas veces. Exportamos café, el llevar un cultivo a cabo. Entonces, el pionero como tal en Colombia son los frutales. Luego está en exportación, el pionero es el café, el banano, las flores, pero eh, como tal en el agro son los frutales, los cítricos, el aguacate, el cacao, el café, son como los que más producen en Colombia los frutales. Luego están pues las hortalizas. Pero hablando como tal de importaciones y exportaciones, el agro estamos un poquito quedados ya que por falta de conocimiento y de capacitación en el campo, por apoyo del gobierno, no tenemos la capacidad para sacar estos grandes productos porque son productos con características nutricionales en aroma y sabor muy buenos al exterior. Y pues es ilógico que, por ejemplo, nosotros cultivemos papa, cultivemos cebolla, cultivemos cacao, lo procesemos, porque también lo procesamos en Colombia, el café y el cacao y estemos importando. Entonces, el agro, política, comercialmente hablando de importaciones y exportaciones, el agro en Colombia está mal. ¿Por qué? Porque pues estamos importando cosas que nosotros producimos a menor precio, nos las mandan de otros países porque sus características no son iguales a las que nosotros producimos, porque a nosotros nos vale mucho más producir una libra de cacao con características netas y cacao neto de buen aroma y de buen sabor, con productos con características nutricionales altas al que nos traen de otro país, con sabor amargo y aroma amargo y no con las mismas características nutricionales del que nosotros tenemos. Entonces, por eso el agro está como está en Colombia, porque nos traen productos más baratos de otro país y no con las mismas estas, pero como consumidores nos fijamos en el precio y no en el valor nutricional muchas veces. Exportamos café,
el café es el pionero, pero pues hay muchísimos más productos que en este momento queremos llegar a exportar. Por ejemplo, hablando en el occidente de Boyacá, el cacao, queremos llegar a exportar cacao porque el aroma del cacao es muchísimo mejor que el de Brasil y muchísimo mejor que el de Venezuela porque sus propiedades nutricionales son altas. Queremos exportar cítricos, solo que pues nos falta un poco más con las certificaciones de buenas prácticas agrícolas y todo esto. Entonces, hablándolo como tal de importaciones y exportaciones en el agro y la política del agro, estamos un poquito quedados y por eso en sí el agro está como está. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas para todos, mi nombre es Ángeles Hermano Sánchez. Para este, para este trabajo voy a explicar la política comercial agrícola, nivel de costos y efectos de la protección en Colombia. Trasladada a procesos de apertura comercial en el mundo. En las décadas finales del siglo pasado, el análisis de la política comercial pareció haber perdido importancia, tornándose incluso aparentemente irrelevante tanto en el ámbito académico como en el ámbito político. Dos hechos determinaron, sin embargo, la resurgencia del tema. El primero es el considerable incremento en la ampliación de medidas no acelerarias al comercio internacional y el segundo la emergencia de nuevos modelos, nuevas metodologías y especialmente mejores fuentes de información que permiten una mejor comprensión tanto de los efectos de los acuerdos bilaterales como la implementación unilateral política comercial. Política integral de tierra, sector agropecuario como motor de crecimiento. En ese sentido, la tesis que quiero desarrollar es que restricciones al crecimiento de la agricultura colombiana en el panorama actual son mucho más complejas y delicadas que la discusión de aranceles de los productores agropecuarios. Colombia tiene muchas tierras para el sector agrícola, las cuales están atacadas, están restringidas ya que los agricultores no quieren cultivar debido a todo las importaciones que están dañando al agricultor. Entonces necesitamos pues básicamente una ayuda del gobierno para poder explotar y dejar esas restricciones y hacer que el crecimiento de la agricultura colombiana pues se efectúe, porque en este momento están muy complejas. Básicamente Colombia mantiene una estructura de franjas en el esquema andino como defensa a la volatilidad que, como se ha mostrado en intervenciones previas, es muy alta. El gobierno es consciente de que no podemos cambiar las reglas del juego a la industria, ya que ellos firman contratos, firman arreglos con Estados Unidos. Entonces nos tienen, como se dice, amarrados. De ahí no podemos sacar, no podemos tener una buena economía tanto para el agricultor como para el consumidor. Las políticas del sector agropecuario también están trabajando en la superación de algunas restricciones institucionales del sector agrícola colombiano. Por ejemplo, el sector tiene una de las más bajas coberturas de América Latina en términos de hectáreas cubiertas de seguro contra riesgo climático, lo cual no tiene ninguna razón de ser dado el tamaño de la economía nacional. Ejemplos de daños causados, por ejemplo, acá en la región están los valles de Guate y Chiquinquirá, que tuvieron inundaciones. Salió un documento llamado COMPES que hizo un balance técnico
incluía que iba a prevenir nuevas inundaciones, que iba a prevenir cuando volviera a llover. Pero igual no se hicieron porque vuelve y vuelve, hay inundaciones, vuelve y hay pérdidas. No vemos ese documento que nos dijeron que iba a regularse. Otro ejemplo de este desorden institucional sobre el insumo tan crucial como se presentó en el Valle del Cauca, donde la ausencia de estos procesos se inundaron cerca de 35 millones de hectáreas, o sea, eso representa muchísimo. Pues, entonces debemos mirar que nos están prometiendo y no cumplen. Allá en el Valle del Cauca, fue un ejemplo de la corporación pionera de las buenas corporaciones sirvió como esquema de la nueva materia del riesgo de drenaje. Por el contrario, se han dejado que se construyan viviendas entre y que se hagan siembras de árboles. Pues entonces tras esto o tras esta corporación hubo un programa que es de desarrollo rural donde hacían casas y se las regalaban. Se construyó se construyó básicamente para las mujeres, porque las mujeres eran discriminadas, entonces no tenían trabajo. Y para los desempleados, porque el índice del desempleo en zonas rurales es el doble de cuando el agricultor es la mujer jefe de hogar. La seguridad social en el campo, que no se alcanza a ser mitad de un tercio de lo que es en una zona urbana, ya que en el campo no se paga, incluso ahí en algunos lugares no se paga el seguro todo riesgo. Entonces no están propensos a sufrir de cualquier cosa. Sobre todo, espero sus comentarios.